Hace algunas semanas, en vídeos anteriores, ya comenté que tenía pensado hacer este vídeo, un vídeo para hablar de los, para mí, 5 nombres más importantes en la historia del Barça. Vuelvo a destacar, como he hecho otras muchas veces en otros muchos vídeos, pues el para mí, en mi opinión, desde mi perspectiva, que voy a intentar a lo largo de este vídeo defender con mis argumentos. Y voy a empezar dando esa lista de 5 nombres desde abajo hacia arriba. Empezando por Josep Luis Núñez. Núñez fue presidente del Barça durante muchísimos años. Cuando yo empecé a ver este deporte, en 1990 ya era él el presidente del Barça. Lo fue hasta el año 2000, después de la derrota contra el Valencia en la vuelta de Champions 99-2000, la Champions de Anelka, pues dimitió. Fue su punto y final en el Barça, pero realmente hizo un trabajo espectacular. Llevó al Barça a un nivel superior, acompañado, por supuesto, de otros nombres importantes que precisamente pues, van a estar en esta lista, pero yo desde luego creo que siempre debe ser destacado varias cosas, muchas más cosas de las que voy a decir yo aquí, seguro, porque seguramente varios de los que estáis aquí conocéis la etapa de Núñez incluso mejor que yo, ya que yo, por ejemplo, la década de los 80 no la viví, como si he vivido el fútbol después de 1990. Y sobre todo destaco pues, el hecho de haber aguantado a Cruyff en el banquillo en sus primeros momentos malos, ¿no? En esas 2 primeras temporadas donde había muchas voces que no confiaban en Cruyff, que no creían en Cruyff y que creían que, pues bueno, que no iba a dar un buen rendimiento y no estaba haciendo un buen trabajo en el Barça. Muchos querían un cambio. Y a pesar de esa presión social, de esa presión popular, Núñez supo tener personalidad, visión y creer en Cruyff. Esto es muy importante, evidentemente, en un presidente. De hecho, este es otro vídeo en el que buscaré volver a insistir y reforzar todos los vídeos que he hecho en los que insisto sobre la identidad, el modelo y que el presidente no es un títere o una especie de marioneta o estatua que ponen ahí y simplemente pues tiene que dar buena imagen y no dar mala imagen. No, eso es una figura fundamental de lo que se ve en el campo, una figura fundamental. Por actos precisamente como este, si Núñez no hubiera aguantado a Cruyff, muy posiblemente hoy seríamos un grupo más. Un equipo más. A lo mejor no, a lo mejor hubiéramos cambiado también y hubiéramos crecido, no lo sé. Pero evidentemente, hasta 1990 hay un Barça claramente segundón, y a partir de 1990 el Barça es el rey del fútbol español. Que esto ya sé, que inmediatamente pues, provocará que algunos vengan aquí a atacar, porque la verdad, pues en fin, mucha gente no la quiere asumir, no la quiere reconocer, pero son datos. Es decir, quien tenga un problema con esto, que mire el número de títulos ganados, Supercopas de España, Ligas, Copas, etc. El Barça es el que más tiene. Y antes de 1990 era el Real Madrid. Entonces así es como ha cambiado el Barça. Pero ya digo, esta es la parte más importante de Núñez, aparte de una muy buena gestión económica, que eso sí, en su tramo final ya no fue tan buena. Dejó al Barça en una situación bastante complicada económicamente y había ahí algunos problemillas, desde luego. Y había otras cosas criticables, pero con Núñez el Barça creció en sus secciones, le dio mucha importancia a las secciones deportivas, aparte del fútbol, ¿no? El baloncesto tenía un muy buen rendimiento, el hockey, el balonmano, el fútbol. El Barça era, pues más que un club, empezó ahí realmente a ser un club, yo creo que verdaderamente grande, que verdaderamente podía competir con el Real Madrid. Y eso se debe, por supuesto, en buena medida a la gestión de Núñez, que creo que es pues, fundamental reconocer y destacar. Así que por eso le pongo como el 5º nombre más importante de la historia del Barça. El 4º pondría a Joan Laporta. Creo que Joan Laporta fue como Núñez, pero todavía mejor. Todavía mejor porque, si bien podríamos restarle mérito a Laporta en cuanto a que cogió un Barça que ya era alguien, o sea, a ver, el Barça que cogió Núñez también era alguien, pero comparado con el Madrid no era nadie. O sea, es así. Hay que reconocer las cosas, a diferencia de, por ejemplo, lo que acabo de comentar. Esta gente que les dices que el Barça es en títulos el rey del fútbol español y te niegan un hecho.
Pues aquí no, aquí hay que reconocer la realidad. Y antes de todo esto, el Barça era un equipo segundón, era un equipo que no podía competir con el Real Madrid, no, para nada. Entonces, o sea, competía, pero vamos, que no era nadie al lado del Real Madrid. Entonces, y no lo digo yo, lo dice la historia y los resultados, insisto. Entonces, la época que cogió Núñez era más difícil en ese sentido. Pero Joan Laporta tuvo el enorme mérito de coger un club a la deriva, clarísimamente. Recordemos lo que comenté no recuerdo en qué vídeo fue de estos días, pero hablé, ¿no?, de los préstamos que hubo que pedir para fichar a Quaresma, para fichar a Ronaldinho, la política de cesiones para traer a Van Bronckhorst, a Davids y otros futbolistas, porque el Barça, y por supuesto la política de rebajar fichas a los jugadores, como Cocu, como creo que Luis Enrique también aceptó una rebaja salarial, y otros jugadores del equipo, porque el equipo estaba arruinado. O sea, el club, teniendo en el fútbol su sección de claramente más ingresos, estaba pésimamente gestionado. Pésimamente gestionado. Entonces cogió un equipo pésimamente gestionado en lo económico y además en lo deportivo, pues que acababa de entrar en la Europa League. O sea, fijémonos el nivel de destrozo que había hecho Gaspar y cómo cogió el Barça a Laporta y cómo en tiempo récord, porque entró en el verano de 2003 y en tiempo récord estábamos ganando la Champions y recuperando posiciones, convirtiéndonos ya en el top 3, metiéndonos en el top 3 de ingresos a nivel fútbol, con el Manchester United y el Real Madrid, que eran los que más ingresaban. El Barça creció brutalmente en ese sentido en tan solo 3 años. En la temporada 2005-2006, campeones de Liga y Champions. En la 2004-2005, campeones de Liga, con brillantez. En tiempo récord, como digo, aparte con un fútbol espectacular, recuperando nuestra seña de identidad. Y de nuevo, como acabo de destacar en Núñez, la gran importancia de que a Rijkaard la gran mayoría de barcelonistas le querían sacar en enero de 2004. Muy poco antes de que el equipo empezara a funcionar y empezara a dar sensaciones de que algo grande se estaba creando. Ahí en enero fue sobre todo las voces y donde estuvo a punto de ser destituido Rijkaard, fue cuando perdimos en la Romareda contra el Zaragoza en la Copa, quedamos eliminados, estábamos en media tabla en Liga, la sustitución de Ronaldinho en la Romareda, en aquel partido de la Copa, con Ronaldinho enfadado con Rijkaard y tal, estuvieron a punto de destituirle, pero aguantó. Supo Laporta también, al igual que Núñez, tener personalidad, creer en los que sabían de fútbol y apostar por Rijkaard. Y eso nos sirvió el iniciar este periodo de éxitos desde ese febrero de 2004 hasta nuestros días, con sus altibajos y sus chapuzas, pero, o sea, las chapuzas sobre todo las que vinieron a partir de 2010 a causa de la gente que decidió votar contra Laporta. O sea, es que es contra Laporta, contra Cruyff, realmente. Por tanto, y por supuesto además, como digo, en ingresos espectacular y claramente una proyección a superar a Real Madrid y Manchester United, que les hemos superado. Hemos conseguido superarles, pero en tiempo récord lo puso arriba en cuanto a ingresos la directiva de Laporta al Barça. Cuestiones como la de UNICEF en la camiseta. En cuanto a las secciones, campeón de todas las Copas de Europa en baloncesto, creando posiblemente el mejor equipo de la historia de la sección de baloncesto. En hockey, potenció la sección de fútbol sala, que hoy también es una sección de las más potentes. En balonmano, o sea, en todo. En todo. La labor de Laporta en 7 años ha sido espectacular. Absolutamente espectacular. En lo deportivo, en lo económico y en lo institucional. Pero, bueno, cuando a lo mejor no tienes tanto poder y tantos contactos con la prensa para que... Ya no digo para que le ensalcen y le aplaudan, no, simplemente para que cuenten la verdad, pues entonces pues tienes problemas para esto, ¿no? Pero para mí, en base a datos, en base a hechos muy claros y concretos, por supuesto, Laporta es el cuarto nombre más importante de la historia del Barça. El tercero es Messi. Messi, alguno dirá, pero madre mía, ¿cómo puede poner a Messi de tercero? Realmente el hecho de estar entre los 5 ya deja claro el nivel, la importancia de Messi como futbolista, porque realmente para mí la clave del fútbol, de que las cosas vayan bien en el fútbol, son los gestores. Esto es entrenadores, dirección deportiva y presidentes. Los jugadores no suelen ser... Esto es un deporte de equipo, no de uno. Entonces coger a un jugador como, no, este fue el más importante de... No, esto es
Muy, muy difícil que un jugador se pueda meter ahí. Pues precisamente que Messi consiga ponerse tan por encima de hombres como Núñez y Laporta ya tiene un mérito escandaloso. Escandaloso, porque dentro de que esto es un deporte colectivo, lo que ha hecho Messi, pasando toda su carrera en el Barça, dando un rendimiento tremendamente regular, es evidentemente de agradecer. De agradecer y de tener en cuenta, vamos, o sea, su rendimiento dentro de este equipo pues nos ha llevado a la excelencia, ¿no? O sea, sin Messi yo creo que el Barça podría estar ahí arriba con nuestro modelo deportivo, con todo lo que comento siempre. Estoy convencido de que estaríamos ahí arriba, pero con Messi es que le da la excelencia. Es parecido a, por ejemplo, España, la selección española de fútbol en su buena época. Campeona de Europa 2008, realmente no solo campeona de Europa 2008, ya en el Mundial de 2006 fueron los que mejor fútbol hicieron a pesar de que mi selección italiana pues consiguió ganar el Mundial, pero ya España fue la que mejor fútbol había hecho. Lo que pasa es que como quedas eliminado, la prensa se dedica a resultadismo barato. Entonces, pues, que si no saben competir, que si no sé qué, que si no sé cuánto. En la Eurocopa 2008, Mundial de 2010 y especialmente la Eurocopa de 2012, que ganaron de manera abrumadora, pues ahí, sin tener a Messi, ya ves que España hace un fútbol brutal. Sin tener a Messi. Pues Messi es añadirle a esa España a un jugador que te da la excelencia, ¿no? O sea, si ya como colectivo eres una pasada, si aún encima tienes una individualidad arriba, como Messi, pues te da un poder superior. Y eso es lo que ha sido Messi para el Barça durante la época Rijkaard, durante sobre todo la época Guardiola, Luis Enrique, etc. Nos ha dado ese plus, esa diferencia, ¿no? O sea, ya somos buenos como equipo, pues aún encima Messi te hace todavía más bueno. Por eso le coloco como el tercer nombre más destacado de la historia del Barça. El segundo, para mí Guardiola, para mí todos, es decir, el quinto, el cuarto, el tercero, esta lista es, insisto, para mí. Intento en el vídeo pues dejar claro el porqué. Y como digo, Guardiola, por supuesto, nos rescató. Nos rescató de la caída que podíamos tener tras los caprichos y vicios del vestuario en el periodo 2006-2008, que acabó con la era Rijkaard. Podíamos, y muchos en el entorno ya estaban pidiendo a Mourinho, estaban pidiendo absolutamente de todo. Llegó Guardiola y supo sacarle a este grupo un rendimiento como nunca antes se había visto. Un compromiso, una solidaridad en el grupo, humildad. Tácticamente, pues yo creo que es muy difícil que alguien pueda igualar los aciertos en los planteamientos de Guardiola, los aciertos en cuanto a la lectura de los jugadores que tenía, lo que le sacó a Pedro, lo que consiguió sacarle a Busquets, a todos, ¿no? Era muy difícil ver en la plantilla del Barça un jugador que no estuviera rindiendo a su 100%. Hasta aquellos que entraban desde el banquillo daban el 100%, porque era un equipo que estaba trabajando al más alto nivel, con la más alta exigencia, y nos llevó, pues eso, a una época inolvidable. Inolvidable, impresionante. Ha dejado aparte una herencia que espero que sepamos aprovechar. Es una de las cosas, posiblemente es lo que, como barcelonista, lo que más me interesa ahora mismo, que haya una herencia con Xavi, con Iniesta y con Busquets especialmente, también con Puyol y a lo mejor con Piqué, ¿no? y otros, ojalá Messi también, pero especialmente yo creo que Xavi, Iniesta y Busquets, por el tipo de centrocampistas inteligentes que eran, de lectura de juego y visión periférica, destacaban por eso. Pues esa herencia es como la que el propio Johan Cruyff dejó, ¿no? Y la herencia de Guardiola también es muy importante. Si la conseguimos disfrutar en el futuro, ojalá que sí. Ojalá que sí, que al Barça le vaya bien precisamente gracias a esos jugadores que ha formado Guardiola. Entonces, para mí, esa es la razón por la que Guardiola es el número 2. Y el número 1, por supuesto, Johan Cruyff. Porque es que para mí, sin él, nada de esto hubiera sido posible. Nada. Ya que Johan Cruyff, fijémonos, ¿no? O sea, el equipo que tenía Cruyff. Zubizarreta, director deportivo. Ferrer, entrenador. Koeman, entrenador. Sergi, entrenador. Guardiola, entrenador. Eusebio, entrenador. Stoichkov llegó a ser entrenador, pero bueno, se ve que no estuvo muy satisfecho de su periodo como entrenador y lo dejó. Laudrup, entrenador, que también hace muchos años que creo que no entrena, salvo que esté equivocado y esté entrenando en alguna liga exótica de estas, pero
Al menos a nivel europeo hace mucho tiempo que no se le ve entrenar. Txiki Begiristain, director deportivo. Seguramente me olvido algunos otros jugadores de Cruyff que hayan, en fin, sido entrenadores o que estén siendo entrenadores o formando parte de la dirección deportiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la importancia de Cruyff, fijaos en la herencia que ha dejado. Sin Cruyff no existiría Guardiola. El propio Guardiola lo dejó claro. Él estaba convencido, y yo también lo creo, es como el caso Guardiola-Sergio Busquets. Estoy convencido de que sin Guardiola-Sergio Busquets su carrera hubiera sido radicalmente diferente. Porque era un jugador que estaba en tercera división con el filial. Y fijémonos lo que pasa hoy día, ¿no? Con los Oriol Busquets, con toda la cantera del Barça. Lo que le cuesta a un jugador como Riqui Puig, que es pura magia con el balón, fijémonos lo que le cuesta entrar. Busquets, que solo lo conocía realmente Guardiola, no era de los más destacados. De hecho, en aquel momento de lo que se hablaba era de Thiago y de otros futbolistas. Pues fue Guardiola quien lo subió, y lo subió a una posición como la de Touré, que ahí parecía imposible jugar, ¿no? Pues Guardiola lo subió, y Guardiola fue el que acabó permitiendo que Busquets se asentara en el primer equipo, de la misma manera que Cruyff fue el que apostó por Guardiola. Y gracias a apostar por él, pues ahí tuvimos luego a Guardiola y esta herencia que espero que seamos capaces de sacar y disfrutar en el futuro, como digo. Cruyff aparte tuvo la importancia, por supuesto, de ser, pues, pionero, ¿no? O sea, realmente sí, alguno me dirá, no, pero estaba Rinus Michels y tal, sí, pero digamos que la transformación que hace en el fútbol el Barça con Cruyff es mucho más grande de la que hace el Barça con Guardiola. Es decir, Guardiola sí que es cierto que podemos decir que consiguió ya la excelencia, ¿no? O sea, excelencia en cuanto a no solo ese estilo, no solo ese espectáculo, sino que además es un equipo competitivo, compacto. Compacto, o sea, es un equipo muy, muy dominador. Con Cruyff tú veías un equipo muy espectacular, que sí, dominaba los partidos y tal, pero que veías, basta ver algunos partidos que hay por ahí, que podéis encontrar por internet, para ver que el Barça, por ejemplo, defensivamente hacía muchas aguas, que había partidos, por ejemplo, el mítico aquel contra el Atlético de Madrid, de la remontada, el de Romario, temporada 93-94, que hizo Romario un hat-trick, íbamos ganando 0-3 y terminamos perdiendo 4-3. En ese partido nos hicieron muchísimas ocasiones, eran partidos muy, muy de ida y vuelta. Era un fútbol diferente, eran otras épocas, al final las épocas, el fútbol siempre va cambiando y evolucionando, ¿no? Pero eso es a lo que voy, ¿no? Con Guardiola se consiguió la excelencia en cuanto a eso, a tener el control, ya más todavía, ¿no? Y ser, por tanto, mejores competitivamente hablando. Pero con Cruyff se consigue, es algo más de más mérito, porque dentro de un fútbol donde casi todo el mundo metía el cerrojito y el patapum y tal, pues consigue cambiar las tendencias y las mentalidades, buscando un fútbol a partir del balón, a partir del juego de posición, buscando un fútbol diferente a todo, buscando un fútbol de salir jugando, de transiciones muy largas, de presión muy alta, o sea, casi lo opuesto a lo que hacía la mayoría, transiciones cortas, defender atrás, patadón, en fin. Al mismo tiempo esto lo hace con un Barça con necesidades siempre históricas, porque estaba, por ejemplo, viviendo una época cuando llega Cruyff al Barça. El Real Madrid llevaba 3 ligas consecutivas. La primera temporada de Cruyff suman la 4ª consecutiva. La segunda temporada de Cruyff suman la 5ª consecutiva. Esa gran racha del Madrid es lo que hacía que mucha gente que quisiera, ¿no?, que Cruyff saliera del Barça, porque claro, estaban ya desesperados deseando que el Barça ganara, viendo al Madrid ganar. Entonces esa presión que tenía añadida, aún así, en ningún momento perturbó el camino de Cruyff. Es decir, no le hizo dudar. Le daba igual si da la sensación, ¿no?, de que le daba igual si le sacaban del Barça o no. Él iba a ir con sus ideales, convencido de esos ideales, y efectivamente lo consiguió. Consiguió la primera gran época en la historia, al menos moderna, del Barça. Tendríamos que ir muy, 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 muy hacia atrás en el tiempo. Creo que fue la primera vez, de hecho, que el Barça consiguió ganar 4 ligas consecutivas. A lo mejor con Kubala no estoy seguro si en aquella época se consiguieron ahí unas rachas de victorias de ligas también bastante importantes, pero estamos hablando ya de un fútbol de hace 60 o 70 años, ¿no? Entonces, con Cruyff realmente se consiguió ese periodo ganador de cuatro ligas, una Champions, otra final de Champions, la de Atenas, que pues desgraciadamente se perdió, pero sobre todo se construyó eso, un periodo ganador dentro de un dominio total del Real Madrid, lo cual pues da todavía más mérito, ¿no? Es como si estamos en la época de Guardiola y de repente el Madrid llega alguien ahí
y consigue transformar el fútbol y hacer que el Real Madrid sea el dominador y ganar 4 ligas seguidas a ese Barça que era pues brutal, ¿no? Imaginaos semejante impacto, pues es lo que consiguió Cruyff. Cruyff llegó a un equipo con un rival que llevaba 5 ligas seguidas, o sea que era el dominador aplastante del campeonato, y de repente pasó a ganar 4 seguidas. Aparte de, como digo, toda la herencia que ha dejado en esos jugadores a los que entrenó. Porque eso fue una especie de masterclass. Es más, Setién no estuvo a su cargo, pero el propio Setién deja claro que sin Cruyff posiblemente él no sería entrenador. Sin Cruyff posiblemente él no tendría las ideas que tiene. Entonces, fijémonos la importancia de lo que hizo Cruyff en el fútbol. La incidencia que tuvo. Y esto tuvimos la suerte de tenerlo en el Barça. Y los títulos que vivimos hoy, a pesar de todas las chapuzas que está haciendo esta directiva increíblemente anticruifista, es decir, fijémonos lo que estoy comentando aquí, la importancia que tuvo Cruyff, ¿no? En base a hechos claros y contundentes. Y esta gente es anticruifista. La directiva del Barça, la directiva del Barça es anticruifista a pesar de todo esto que estoy comentando aquí. Precisamente de eso debería responder el socio. ¿Cómo es posible que metas anticruifismo en el Barça? Si tu ego te lleva, porque hace poco Jordi Cruyff comentó, ¿no? De que, bueno, quizás que no ayuda a mencionar cruyfismo y tal, estas palabras. Pues me encantaría, por ejemplo, decirle a Jordi Cruyff que precisamente el hecho de que no se pueda mencionar a Cruyff para hablar de fútbol, en el debate de fútbol, en el debate con el socio, con el aficionado barcelonista y en el fútbol en general, que tengamos que omitir el nombre de Cruyff porque aquí ha habido una campaña mediática y nos queremos ocultar y creemos que eso es mejor, ocultar, ¿no? Y no meternos en peleas para no crispar el ambiente, precisamente es ahí donde se demuestra por qué al Barça le va a ir mal siempre. Porque en vez de hacer autocrítica, en vez de ser valientes y dejar claro que la historia no es como la cuentan los medios, que la historia no es como la cuenta esta gente, y que tenemos una directiva que ha colaborado, esta gente y sus medios, especialmente Mundo Deportivo y La Vanguardia y otros, han colaborado durante años en ensuciar la reputación de los Cruyff, Laporta, Xavi, Óscar García y todo lo que oliera a Cruyff. Por supuesto Guardiola, Laporta, Víctor Font, etc. Como hemos visto recientemente con esa supuesta empresa, ¿no? Que bueno, lo de supuesta es un chiste, claro. Y como digo, si realmente quisiéramos defender esto, la verdad, para poder convencer al socio, convencerlo, no porque, no te quiero convencer porque mi objetivo es convencerte, no, convencerte por el bien del Barça. Convencerte porque si no te convenzo, evidentemente acabaremos yendo a otro lado, a otras cosas que seguro que nos van a hacer daño como club. Porque no existen datos ni hechos que nos digan, no, si haces esto de esta manera vas a sacar mejores resultados de los que has obtenido así. No. Y evidentemente debería ser obligación de todos los que digan querer el bien del Barça, defender el legado de Cruyff. Y no ocultarse y no, me voy a callar porque si digo la palabra Cruyff, como hay muchos que tal, pues el problema lo tienen esos muchos que dicen odiar a Cruyff y que deberían explicar cómo se puede ser barcelonista y odiar a la persona que más ha hecho por la grandeza del Barça. Es así. Es así. Sin Cruyff, insisto, nada de esto estaría existiendo. Nada. De hecho, a Guardiola colaboró Cruyff en ponerlo ahí. Cuando la gente quería a Mourinho. Es otro éxito de Cruyff. A Rijkaard lo puso ahí también. A Davids, ese momento en el que Rosell quería brasileñizar el Barça, convertir esto en el Barciliño, ¿no? En el Barciliño, como comentaba ayer, yo no sé si esto es el Brasiliño, Barsaliño o es Barsaliño Fútbol Club, es como deberían llamar esto. En ese momento Laporta hizo caso a Cruyff, una vez más, y Cruyff tenía razón, otra vez. Y no destacar esto, pues es perjudicar. Porque evidentemente, claro, si yo no conozco la historia, si yo no sé, oye, ¿quién fue el que realmente consiguió que esto y esto sucediera? Pues fue aquel señor. Defienda el legado. Defienda el legado para poder seguir ganando, para poder seguir con ese legado, para poder seguir con esa idea, para poder seguir con ese modelo. Si yo no lo defiendo, ¿a dónde voy? ¿Qué lo tengo que llamar de otra forma? Por mucho que lo llame de otra forma, por mucho que yo vaya de cínico por la vida, en plan, no es cruyfismo, no. Todo el mundo sabe que esta manera de jugar es la manera de Cruyff. Todo el mundo sabe que Guardiola es Cruyff. Todo el mundo sabe que Óscar García, que Eusebio, que todos estos nombres son Cruyff. Y siempre va a haber este entorno tóxico anticruyfista creado artificialmente por Cavernas,
tanto de la meseta como especialmente de Cataluña. Citando, como he dicho, especialmente a Mundo Deportivo y a La Vanguardia, entre otros, que han colaborado de forma muy intensa durante todo este tiempo en coger y todo lo que huela a Cruyff, intentar despreciarlo. Y lo siguen haciendo. Entonces tenemos dos opciones: defender la verdad para defender al Barça, o ocultarnos y no, es que contra la prensa no se puede hacer nada. Ya, es complicado. Pero evidentemente, por mucho que nos tapemos, por mucho que nos ocultemos, lo que no puede ser es dejar esto en manos de Bartomeus y de gente que se dedica aquí a convertir al Barça en, no sé, o sea, en cualquier cosa menos en lo que éramos. Y ya digo, o se defiende la verdad o no vamos a ninguna parte. Y esto que estoy comentando, alguno dirá, oh, qué prepotente, se cree tal. Hombre, estoy defendiendo hechos, datos, títulos. No, aquí esto es mi opinión. Que estos 5 nombres son los más importantes, es mi opinión. Es debatible. Ahora, que Cruyff aportó todo eso al Barça, son hechos. Que Guardiola, Eusebio, etcétera, etcétera, lo que comenté antes de que todos son entrenadores, de que la herencia que ha dejado Cruyff, de que Guardiola ha llegado al Barça por Cruyff, de que Guardiola nunca hubiera existido si no hubiera existido Cruyff en el fútbol, evidentemente, vamos, o sea, es un hecho. Un hecho. Y si Busquets el día de mañana termina siendo, o Xavi termina siendo un entrenador importante y decisivo en el Barça, va a ser en enorme medida por Cruyff. Porque sin él la historia del Barça no se entiende. Y que sabiendo esto, aquí no estamos defendiendo y estemos aquí de cobardes, plan, no hablemos, no digamos, no, es que eso no ayuda. Lo que no ayuda es callarse. Eso es lo que no ayuda. Lo que no ayuda es ver cómo los medios manipulan y nos quedamos ahí callados porque tengo miedo a que digan algo de mí. Eso es lo que no ayuda. Ni en el fútbol, ni en ningún otro tema. Pero bueno, es lo cómodo. Es lo cómodo. En fin, estos son mis cinco nombres más importantes en la historia del club. Y por supuesto, como barcelonista que soy, siempre, absolutamente siempre voy a defender que Cruyff ha sido el que más ha dado a este Barça, porque en el momento que erradiquen el legado de Cruyff, en el momento que cambien todo esto, el Barça estará en tremendos problemas. De hecho, lo estamos precisamente por estar con una directiva totalmente anticruifista. Que eso sí, de cara a la galería te va a decir, no, nosotros estamos aquí, te pongo una estatua y los 40 años de la Masía y tal. Totalmente anticruifista. Esa es la realidad. Y la ha metido aquí el socio. En 2021 tenemos una oportunidad de intentar cambiar las cosas. Habrá que ver qué vota la gente. Habrá que verlo. Si siguen votando anticruifismo y luego las cosas van mal, pues ustedes son los responsables. Así de simple. Nada más, yo lo dejo aquí. Os animo como siempre a que la caja de comentarios acerque vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.